Bueno, vamos a comenzar este video. En este video lo que vamos a ver es un teorema. Como saben, hemos estado viendo conjuntos Jordan medibles y entonces vamos a dar condiciones suficientes, ¿no? Para que una función sea integrable en términos de las discontinuidades. Entonces, sea f una función definida sobre un rectángulo, su conjunto de Rn a R acotada sobre el rectángulo R. Si el conjunto de discontinuidades de f en R, y vamos a denotarlo así, las discontinuidades de la función en R, que creo que ya vamos a ver esa notación, es un conjunto Jordan medible y más precisamente de medida cero, o sea, es decir, su medida de Jordan es cero, entonces la función va a resultar ser integrable sobre R, ¿sale? O sea, lo que nos dice esto es que si yo tengo una función acotada sobre un rectángulo, me fijo en el conjunto de discontinuidades en el rectángulo, y si ese conjunto resulta que es un conjunto de medida de Jordan cero, entonces la función va a ser integrable, ¿no? Entonces, el teorema está bastante bien. Lo que uno querría decir simplemente es que pues, el regreso no se vale, o sea, no porque la función es integrable, sus discontinuidades tienen medida de Jordan cero, pero eso, ya después a ver si comentamos algún ejemplo, pero por el momento nos vamos a enfocar en demostrar esto, ¿no? Entonces, como f es acotada sobre R, entonces existe una m mayor que 0, tal que la función en valor absoluto es menor o igual que m para toda x que pertenece al rectángulo, ¿no? Entonces eso nos va a ayudar. Ahora, sea epsilon mayor que 0. Entonces, quiero demostrar que la función es integrable, entonces voy a usar el teorema famosísimo, ¿no? Que una función es integrable si solo existe, para toda epsilon mayor que 0 existe una partición tal que la suma superior menos la inferior pues es menor que epsilon, ¿no? Entonces vamos a usar ese. Por eso lo coloreo en azul. Ahora, dado que la medida de Jordan de las discontinuidades de f en R es 0, si quieren se puede, es decir, la integral sobre el rectángulo de x, en este caso tendría que ser x de fr, porque es el conjunto en el que la característica de x de fr es 0, ¿no? Entonces lo que estamos diciendo aquí es que como a ver, fíjense lo que voy a decir. Bueno, antes que eso, esto implica que la integral superior de r de x de fr, pues es 0, ¿no? Entonces este es acuérdense que este es un ínfimo, ¿no? Entonces estoy aquí. Entonces lo que voy a hacer, pues es moverme tantito hacia la derecha. Entonces existe un elemento aquí entre estos dos, ¿no? O sea, si yo al ínfimo le sumo, hay un elemento que es menor que el ínfimo más una cantidad. Eso es lo que voy a poner ahorita, ¿no? Entonces, es decir, pues aquí se reduce en decir que existe una partición, ¿no? Entonces, existe pi partición de R, ¿no? Tal que la suma superior, ¿no? Porque esos son los elementos a los que se les calcula el ínfimo. Entonces, la suma superior de la característica, ¿no? De DFR, es R grandota,
ahí está, con respecto a esta partición, va a ser menor que, o sea, el ínfimo en este caso es, la integral es 0, ¿no? Entonces este no va, más la cantidad positiva, entonces esto como que no cuenta, ¿vale? Entonces más, en este caso sería epsilon sobre 4m, que va a ser lo que nos va a ayudar para que nos salgan las cuentas. Ya al final verán cómo. Bueno, tiene que ver porque hagan de cuenta que si yo me fijo en el ínfimo y en el supremo, como la función está acotada por m, a lo más dista 2m. Entonces ese 2m le va a estar arriba y luego entre el 4m se me hace un 2, ¿no? Entonces me va a quedar que esa parte, o sea, la parte en donde de esos, o sea, esa parte de estos rectángulos va a estar, a lo más va a ser epsilon sobre 2, pues más o menos por ahí va esto, ¿no? Entonces, pero bueno, ahorita cuando hagamos las cuentas se darán cuenta por qué pedimos que sea así, ¿no? Entonces, ahora lo que digo es, bueno, sean R1 hasta RL, los rectángulos inducidos por la partición tal que el RI intersección las discontinuidades de la función en el rectángulo es diferente del vacío, ¿no? Con I igual a 1 hasta L, ¿no? O sea, ¿qué estoy diciendo aquí? O sea, si se acuerdan, esta suma superior, cuando nosotros desarrollamos la suma de una característica, los únicos rectángulos que me van a acumular algo son los rectángulos que intersectan al conjunto, ¿no? Entonces, nada más me voy a fijar, o sea, yo tengo hasta RK rectángulos, pero solamente me van a interesar los rectángulos que intersectan a estas discontinuidades. De hecho, eso ya lo hemos hecho varias veces, ¿no? Entonces, a esos le voy a llamar que es el R1 y hasta el RL, y los demás pues son los que no van a intersectar o que no van a tener discontinuidades de la función, ¿no? Entonces, si quieren aquí, bueno, entonces aquí para ser muy explícito vamos a poner, me quedan RL hasta, le puedo poner hasta RK rectángulos que no tienen discontinuidades, ¿no? Digo, nada más para ser muy explícitos. Entonces, de alguna manera, estos rectángulos R1 hasta RL ya los estoy controlando con esto, ¿sale? Me falta controlar a los que no tienen discontinuidades, ¿no? Entonces, si quieren, ahorita bueno, ahorita hago un dibujo sobre todo esto, ¿no? Entonces, déjenme poner, de hecho aquí, perdón, porque este no puede ser RL, porque RL ya lo tomé, que nada más es empezar, es RL más 1, ¿no? Un detalle. Para estos, tenemos que F es continua, ¿no? En cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque estos rectángulos que nos sobraron son justamente los rectángulos en donde no tienes discontinuidades. Entonces, estoy diciendo que todos los puntos de esos rectángulos son puntos de continuidad, ¿no? Entonces, por lo tanto, en los rectángulos RL más 1 hasta el RK, que son, en esos rectángulos la función es continua, ¿no? Es lo que estoy diciendo. Entonces, como es continua, entonces es integrable, ¿no? O sea, por un teorema que vimos, tendríamos que F es integrable sobre pues, RL más 1 hasta RK, ¿no? ¿Sale? ¿Por qué? Pues porque pues, es continua en cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Entonces, pues aquí lo que vamos a hacer es un poquito ya más, más pesado, más complicado, ¿no? Para no darle tanta complejidad, voy a decir, sea ahí,
que pertenece desde L más 1 hasta acá. ¿Sale? ¿Por qué? Porque voy a trabajar con los rectángulos en donde la función es continua, ¿no? Entonces, como f es integrable, ¿no? Sobre, en este caso sería sobre RI, ajá, la cual ahorita está bien definida. De hecho, déjenme pensar, aquí usamos una R1 hasta RL, aquí usé una I, nada más para no confundirnos, vamos a usar J para que no se mezcle con para quedar muy en claro que la J nos va a ayudar para los rectángulos en donde la función es continua y no nos vaya a hacer ruido después, ¿no? Entonces, tenemos que f es integrable sobre RJ, ¿sale? Entonces, esto lo que implica es que, y fíjense, lo que implica es que existe una partición, vamos a ponerle P sub I, partición, pero del rectángulo RJ, de hecho aquí ya le voy a poner I, ¿no? Entonces existe una partición J del rectángulo RJ, tal que si yo me fijo en la suma superior de la función, ¿no? Con respecto a esta partición J, ¿no? Y le resto la suma inferior de F con respecto a esta partición J, entonces esto debe de ser menor a una cantidad, ¿no? Conveniente. En este caso la cantidad conveniente va a ser epsilon sobre 2 multiplicado por K menos L, ¿sale? K es la cantidad de rectángulos totales y L es la cantidad de rectángulos donde sí tengo discontinuidades, ¿sale? Entonces, digo, en el caso, o sea, lo peor que alguien me puede decir, bueno, ¿y si L es igual a K? Si L es igual a K, eso significaría que la función es, déjenme pensar. Sí, o sea, aquí el único tema es cómo aseguras que esto, o sea, que realmente estos son diferentes, ¿no? Entonces, si K es igual a L, entonces eso lo que significa es que en en todos los rectángulos inducidos por pi, todos tienen discontinuidades, ¿no? O sea, en todos los rectángulos tienes discontinuidades. En ese caso, ese es un caso eh, en donde esta cota al final me va a decir que esto es menor que epsilon sobre 2. Si solo tengo o sea, hagan de cuenta que estoy dividiendo los rectángulos en dos tipos, donde es discontinua y donde no. Entonces, al final, cuando hago la cuenta de donde es discontinua, me va a salir que esto es menor que epsilon sobre 2 y los otros no van a existir. Entonces ya terminé, ¿sale? O sea, digamos que el caso difícil es cuando de verdad tienes más rectángulos en donde en algún lugar la función sí es continua y en otro lugar la función es discontinua. También hay otro caso, ¿no? ¿Qué pasa si, por ejemplo, K no, o sea, no existe ningún rectángulo donde la función sea discontinua? Ese caso es muy fácil porque si en todos los rectángulos la función es continua, pues entonces la función es continua y por lo tanto, pues es integrable, ¿no? Entonces ese caso está muy fácil. Y el otro caso donde les digo en todos los rectángulos haya discontinuidades, van a ver que cuando acotemos estos rectángulos de aquí, o la correspondiente partición aquí, esto me queda menor que epsilon sobre 2 y el otro término ya ni siquiera existe, ¿no? Entonces, esos dos casos sí pueden pasar. O sea, uno que la función sea continua en todos los rectángulos y el otro que sea discontinua en todos, pero son casos más sencillos, ¿sale? El caso realmente complicado que estamos viendo aquí es cuando hay de los dos, cuando tanto hay rectángulos en donde la función es discontinua, tanto hay rectángulos en donde la función, o sea, hay de los dos, continua y discontinua, ¿vale? Pero quiero hacer énfasis de que, aunque estamos suponiendo que estos son diferentes, es mejor porque estamos en el caso más difícil y los otros dos casos, pues ya les dije cómo van y son más sencillos, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que está pasando aquí?
Lo que voy a hacer ahora es decir, a ver si se entiende. Consideremos Q una partición, pero en este caso esta va a ser una partición de R, ajá, tal que los subrectángulos inducidos por cada, vamos a ponerle πj, y además los R1 hasta RL, se pueden escribir, sí, escribir está bien, escribir como unión de los rectángulos inducidos por Q. Déjenme leerlo a ver si es lo que quise decir. Consideremos Q una partición de R, tal que los subrectángulos inducidos por cada πj y además los R1 hasta los RL se pueden escribir como unión de los rectángulos inducidos por Q. Sí, está bien. ¿Sale? Lo que quiero decir es, yo tengo o sea, hice una partición. Donde es continua tengo unos rectángulos que son los R1 hasta los RL. Y en los otros, lo que estoy haciendo es particionar más, ¿no? Entonces hagamos una partición que refine a todo eso, ¿no? O sea, y esa va a ser mi Q, ¿sale? Entonces, a ver, vamos a hacer un dibujo porque si no esto se puede caotizar un poco. Entonces vamos a hacer un dibujo muy sencillo. Vamos a suponer, no voy a poner tantos para que pues no quede tan difícil. Entonces supongamos que nuestro dibujo se ve algo así y que nuestra curvita, no, pues a lo mejor sea así, ¿no? Nuestras discontinuidades, ¿no? Entonces, el conjunto de discontinuidades que sea ahí, ¿no? Entonces aquí dibujo otro rectángulo, aquí dibujo otro, y aquí dibujo otro, y aquí dibujo otro, ¿no? Entonces, primero voy a poner es igual coloreamos a los, bueno, voy a colorear con linitas, ¿no? Entonces, voy a colorear a los que son los R1 hasta RL, que en este caso sería este, ¿no? Sería este, sería este, sería este, y este que está aquí, ¿no? Esos son los RLs. Entonces, esos están completos, ¿no? Y ahora, donde es continua, estoy aquí, lo que estoy haciendo aquí, pues es, bueno, existe otra partición, ¿no? Donde pues la función es, pues pasa lo que tiene que pasar, ¿no? Entonces, por ser continuo, existe una partición donde esto es pequeño, y pues aquí estos sí los estoy subdividiendo en, en otros rectángulos, ¿no? Entonces esos verdecitos serían los pijotas, ¿no? Bueno, por ejemplo, si este fuera bueno, anda, este es uno de los pijotas, de los inducidos por el pijota, ¿no? Entonces esos verdes, cada uno de esos verdes se refiere a un J, ¿no? Acuérdense que J va desde L más 1 hasta acá. Entonces esos verdecitos son, o sea, fíjense, aquí estoy diciendo, consideramos que una partición de R tal que los subrectángulos inducidos por cada πj, o sea, me refiero a los verdes, ajá, y además los R1 hasta los RL, o sea, los verdes más los azules, se pueden escribir como unión de rectángulos inducidos por Q. ¿Eso cómo se hace? Simplemente extienden las líneas coordenada a coordenada. Si quieren, déjenme ver cómo lo ponemos. Yo creo que punteado. Entonces, por ejemplo, aquí la primera línea coordenada a coordenada sería esta, ¿no? Entonces extiendo esta. Luego la segunda, aquí me quedó un poquito como pegada. Entonces es esta. Y luego aquí extiendo esta. ¿Cuál más tengo? Bueno, esta es la misma. Aquí tengo otra. Le extiendo a todo el rectángulo. Y déjenme ver, aquí tengo otra. Aquí tengo otra. Y luego aquí arriba pues hago lo mismo, ¿no? Extiendo esta que me faltó. Y esta ya la tenía. Extiendo esta. ¿Sale? Y luego aquí, esta ya está. Esta es la línea. Y me falta esta de este lado, ¿no?
Entonces, si se dan cuenta, en los punteados, ajá, los punteados, o sea, si junto las líneas con los punteados, ahí estoy haciendo una partición, que de hecho esa es la partición Q, ¿sale? O sea, la partición Q es la partición de los punteaditos, ¿sale? Entonces, si se dan cuenta, por ejemplo, el rectángulo azul es unión de 4 de los de Q, ¿ya vieron? Y si quieren, este verde, pues todos los verdes son de Q, ¿no? Ahí no gané nada, pero por ejemplo, este azul es unión de punteaditos, ¿ya vieron? Este verde, aquí se ve. Este verde también va a ser unión de los punteaditos, ¿no? O sea, el Q es punteadito más las líneas, ¿no? Entonces, ¿cómo le hago? Pues simplemente tengo mis rectángulos donde es discontinua, tengo mis otros subrectángulos en donde volví a particionar, coordenada a coordenada extiendo cada una de las líneas, ¿no? Y eso me va a dar una partición que va a tener justo la propiedad que estoy pidiendo, que tanto los rectángulos de las PJ y los R1 hasta los RL se pueden ver como unión de rectángulos inducidos por Q. Esa es la forma en la que se construye y creo que ya lo hemos hecho varias veces. Se puede hacer formalmente sin ningún problema, pero eso ya les queda a ustedes, ¿no? Pero así como lo estoy diciendo es como se haría, ¿no? O sea, van agregando las coordenadas entrada por entrada y así construyen la partición, ¿no? Entonces, ya que tengo ahora sí, ya tengo mi partición Q, entonces voy a decir lo siguiente, ¿vale? Entonces, digo, lo vamos a poner con notación matemática. Yo tendría que mis RIs, bueno, a ver, aquí nada más, acuérdense que usamos un J para de L más 1 hasta acá, y luego usamos un I para los de 1 hasta L, ¿no? Pero aquí sí voy a aplicarla ahí con todo su poder. Es decir, si I está desde 1 hasta acá, entonces lo que estoy diciendo es que el RI se puede ver como unión desde J igual con, aquí ya me metí en problemas con este J, ya no sé si, déjenme pensar, ¿eh? Híjole, híjole. Yo creo que va a ser más confuso si lo dejamos así. Entonces, digo, nada más es cuestión de notación. Aquí voy a regresar a la I, porque es más confuso lo que vamos a hacer ahorita que lo de hace rato. Entonces, nada más voy a ajustar, o sea, voy a cambiar J por I, no estoy haciendo nada, porque si no hago esto, digo, esto era medio confuso, pero ahorita va a ser más confuso si no lo dejo así. Entonces, nada más tener muy claro que las PIs vienen para estas IS y para las de 1 hasta L, pues esas no se definieron, ¿no? Entonces, aquí cambio J por I, y aquí también. Y entonces, ahora sí, para I que pertenece desde 1 hasta acá, esto se puede ver como la unión desde J igual a 1 hasta acá I, ajá, de los, vamos a ponerle R' J, I, con I igual a 1 hasta acá. O sea, lo que estoy diciendo es que el RI es la unión, o sea, de en cuenta, RI tiene KI piezas, ¿no? O sea, por ejemplo, este de aquí tiene 6 piezas, este de aquí tiene, bueno, aquí quedó muy fácil, 6, este tiene 4, este tiene 4, este tiene 8, ¿no? Entonces, cada uno de estos Is, pues son unión de rectángulos y eso es lo que indica la J, cuántos son, ¿no? Entonces, de J igual a 1 hasta acá, y, o sea, son 8, son 9, ¿no? Y esta I, que está aquí, está fija, ¿no? O sea, este sería, por ejemplo, pensando, si J es igual a 1, este sería la pieza 1 del rectángulo I. Si muevo la I, sería la pieza 2 del rectángulo, o sea, si J es igual a 2, sería la pieza 2 del rectángulo 1, ¿no? Entonces, lo que estoy, por ejemplo, si este fuera el tercer rectángulo, no, por decir cualquier cosa, este de aquí sería la primera pieza, o sea, J igual a 1, la primera pieza del rectángulo 3, ¿no? Y se refería a este. Entonces, nada más lo estoy poniendo en notación, ¿no? Entonces, para I igual a J, y de hecho, si yo me fijo en el conjunto de los RJ I primas, ¿no? Y hago variar la I desde 1 hasta acá, ¿no? Y la J la hago variar desde 1 hasta acá I, ¿no? Así.
Estos son los rectángulos, justamente son los rectángulos inducidos por Q. ¿Sale? Aquí pónganle dónde. O sea, aquí lo que estoy diciendo justamente es eso. O sea, la Q justamente es una partición que todos estos rectángulos son unión de subrectángulos inducidos. ¿Sale? Si quieren, aquí ponemos una observación adicional. Aquí poniendo esto se logra extendiendo, coordenada a coordenada. ¿Vale? Para que quede más explícito, ¿no? Entonces, pues ya que hicimos eso, digo, lo que estamos haciendo es el proceso del dibujo. De hecho, pues está perfecto que esté en rojo para que no sea como parte de la demostración, pero se entienda qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Pues todavía nos hace un poquito falta hacer algunas observaciones, pero para allá vamos, ¿no? Ok. Entonces, esta parte que voy a escribir aquí es bien importante, ¿vale? Entonces, obsérvese que para I, las especiales, ¿no? Las que van desde L más 1 hasta acá, o sea, en donde la función es continua, los R' JI, o sea, las partes, me estoy refiriendo a los verdes, ajá, y la J, acuérdense que si la I está fija, pues la J varía de 1 hasta KI, ajá. Entonces, son subrectángulos de RI, inducidos por alguna partición, ¿no? Alguna partición. Y a esa partición le vamos a llamar, ¿cómo le hemos llamado? PI, ¿no? A la primera. Vamos a llamarle, pues, QI, ¿sale? Por una partición QI de RI, ¿sale? O sea, es fijarse en estos verdecitos que están acá. Entonces, si se dan cuenta, el que es más explícito es este, ¿no? Porque en este gané, o sea, mi partición es más fina, ¿no? Se dan cuenta, o sea, la pi era la de los marcados bien, ¿no? Y la QI es la de los marcados bien y aparte la línea esta punteada, ¿no? Si se dan cuenta, esta es una partición del rectángulo RI, que es lo que estoy diciendo, ¿no? Los rectángulos RJI son subrectángulos de RI inducidos por alguna partición QI de RI, pero que además, ¿no? QI refina a pi. ¿Y esto para qué? Pues porque lo que quiero hacer es, acuérdense que estoy dando un épsilon mayor que 0 y lo que quiero hacer es definir una parte, quiero demostrar que la función es integrable sobre R. Entonces quiero definir una partición del rectángulo original, de hecho ya lo hice, ¿no? Ya dije sea Q una partición de R, ¿sale? Entonces lo que quiero ver es que la partición, que si yo calculo la suma superior menos la inferior sobre estos ya contando los punteados, eso es menor que épsilon, ¿sale? Entonces lo primero que me estoy fijando es en las partes verdes, ¿sale? Entonces yo lo que sabía es que las partes verdes y las punteadas, ajá, eran chiquitas. Entonces ahora lo único que estoy diciendo es, cuando tomo el QI, que es un refinamiento de pi, ya estoy tomando los punteados, que ya son exactamente los que salen de Q. Ajá. Entonces, quiero decir que esos se hacen pequeños. Y bueno, eso se hereda por ser refinamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque si es refinamiento, pues la suma superior de F, de eso ya lo demostramos, ¿no? De QI menos la suma inferior de F de QI, esta diferencia va a ser menor o igual a la otra partición que es menos fina, ¿no? S de F de pi, menos S inferior de F de pi, ¿no? Pero esta ya sabíamos que era chiquita, ¿no? De hecho, esta la habíamos pedido menor que epsilon sobre 2
por K menos L, ¿no? ¿Se acuerdan? Entonces, aquí lo que estoy haciendo ya es acotar las diferencias sobre ya los punteados de los verdes, ¿no? Ahora los azules, pues esos, no tengo tanto problema con esos, ¿no? Pero ahorita vemos, este paso era para los verdes, ¿no? Entonces, ahora, pues, ahora solo resta hacer las cuentas y darnos cuenta de que esa partición Q es la que funciona, ¿no? Entonces, ahora, me voy a fijar en la suma superior de F de Q menos la suma inferior de F de Q, ¿no? De la partición del rectángulo grande. Entonces, esto va a ser, fíjense, esto es la suma desde que I es igual con 1 hasta acá. O sea, con eso lo que estoy haciendo es tomar las piezas originales, las grandes. Ajá. Que esas, acuérdense que venía de la partición, de que hacía que o sea, que de las discontinuidades, ¿no? Entonces, y luego voy a sumar los chiquitos, ¿no? O sea, digo, lo que tengo que hacer es considerar la suma sobre pero no sobre porque estas no son las piezas, sino sobre los chiquitos, ¿vale? Sobre los de Q. Entonces, primero me fijo en uno de estos y sumo estos 4. Luego me fijo en esto y sumo estos 4, ¿sale? Luego me fijo en así y así, y cuando estoy en sumo estos 8. Entonces, justamente lo que voy a decir es la suma desde que J es igual con 1 hasta KI. Ahí estoy sumando ya bien, porque estoy sumando los de adentro, del MJI' menos el MJI' por la medida de los RJI', ¿no? Entonces, fíjense que cuando estamos haciendo todo esto, estamos barriendo todos los rectángulos ya contando los punteados, ¿no? Entonces, bueno, y me queda esto porque ya estoy restando la suma superior con la suma inferior, ¿no? Ahora, como no todos son del mismo estilo, los tengo que dividir en dos partes, ¿sale? Que aquí es donde les decía, si en todos lados, si no hubiera rectángulos donde la función es continua, no tengo que hacer esta división, ¿no? Sino todos serían iguales. Entonces a todos les doy el mismo tratamiento, ¿no? Pero como estamos en el caso difícil, entonces esto me va a quedar la suma desde que I es igual con 1 hasta L, de exactamente lo mismo, ¿no? La suma desde que J es igual con 1 hasta KI de MJI' menos MJI' chiquita por la medida de RJI', ¿sale? Más la suma desde que I es igual a L más 1 hasta acá, exactamente lo mismo, la suma desde que J es igual con 1 hasta KI de MJI' menos MJI' por la medida de los RJI', y aquí nada más me falta ya un paréntesis, ¿no? O sea, es exactamente lo mismo. Nada más lo único que hice fue dividir esta suma en dos partes, ¿no? Entonces, ¿qué partes? Pues estos son, acuérdense, donde eres discontinua y aquí es donde la función es continua, ¿no? Entonces, a esos les voy a dar pues un tratamiento pues diferente, ¿no? Entonces, para el paso siguiente, no voy a cambiar nada, voy a poner que esta es la suma desde que I es igual con 1 hasta L, de la suma desde que J es igual con 1 hasta KI por MJI' menos MJI'. Acuérdense que el MJI' es el supremo de la función en el rectángulo RJI', ¿no? O sea, eso ya está como, eso es muy claro ya por cómo hemos definido eso, ¿no? Entonces, esta suma no la voy a cambiar y la que voy a cambiar es la de aquí arriba, ¿no? Esa, ¿cómo la vamos a cambiar? ¿No? Esto que está aquí, o sea, fíjense, esto que está aquí, en realidad corresponde, o sea, tómense ¿cómo puedo decir? Esto que está aquí, ¿qué es en realidad? O sea, pensemos que una I está fija,
¿no? Y de hecho estoy en los rectángulos en donde la función es discontinua, ¿no? Entonces estoy en los verdes. Entonces eso por como lo escribí, es la suma superior menos la inferior de la función en esta partición de aquí, ¿sale? Pero eso justamente es la suma superior menos la inferior en QI, ¿no? Porque justamente el que me da la partición en estas piezas de los verdes son los QIs, ¿no? Entonces esto en realidad es la suma superior menos la inferior de los QIs. Entonces esto sería más la suma desde que I es igual a L más 1 hasta acá de la suma superior de F, pero en el QI, ¿sale? Menos la suma inferior de F en el QI, ¿sale? No se pierdan por la notación, simplemente regresen al dibujo y vean que estos serán los verdes, ¿no? ¿Sale? Cuando la I, piensen que aquí la I está fija por un momento, ¿no? Porque las voy sumando. Entonces, eso lo hago primero con el QI, pero luego lo que voy a usar es esta desigualdad. Entonces, en vez de poner QI, voy a poner pi, pero aquí ya me va a quedar que esto es menor o igual, fíjense. Y de hecho, de una vez aquí les voy a decir, el supremo menos el ínfimo, aquí estamos pensando que es el supremo y el ínfimo en una partecita, ¿sale? Pero no me importa, el supremo y el ínfimo, o sea, la diferencia en el supremo y el ínfimo en todo el rectángulo es más grande que la de un pedacito, ¿no? Y todo el rectángulo a lo más dista, acuérdense, ¿cuánto dista la función? La función a lo más dista m, ¿no? Eso lo pusimos desde el principio, estoy buscando dónde puse eso, aquí, ¿vale? Entonces, ¿qué tan lejos puede estar el supremo y el ínfimo de la función? Pues fíjense, la función lo que estoy diciendo es que vive de menos m a m, ¿no? Entonces, lo peor que te puede pasar es que tu supremo esté hasta acá, en m, y que tu ínfimo esté hasta acá, entonces a lo más distas 2m, ¿sale? Entonces, eso es lo que entonces por eso aquí voy a sustituir, en vez de poner mji y menos mji, voy a poner 2m, porque eso es lo más lejos que puedes estar, ¿de acuerdo? Pero, bueno, entonces déjalo pongo. Entonces esta es la suma desde que i es igual con 1 hasta l, de la suma desde que j es igual con 1 hasta ki, y aquí en vez de poner eso voy a poner 2m, como les decía, por la medida del RJI prima, ¿sale? Más la suma desde que I es igual a L más 1 hasta acá, y aquí en vez de poner, voy a ocupar el refinamiento y voy a poner aquí pi1 de S de F perdón, pi, y así, ¿no? Entonces ahí hice dos cambios. Ahora, de la primera parte, lo único que voy a hacer es sacar como constante 2m, y entonces aquí lo que me va a quedar es, esto es igual, ¿no? A 2m multiplicado por la suma desde que i es igual con 1 hasta l, y aquí me va a quedar la suma desde que j es igual a 1 hasta ki de la medida de los rji primas, ¿no? Más, aquí lo que voy a hacer es decir que esto es menor. Acuérdense que esta sabíamos que era menor a epsilon sobre 2kl, ¿no? Entonces, ya voy a poner eso y entonces aquí ya le puedo poner que esto es menor estricto que la suma desde que i es igual con 1 hasta l más 1 de k multiplicado por, ¿qué dijimos? Que era epsilon sobre k menos l, ¿de acuerdo? Ahora, eh, finalmente, esto va a ser igual a 2m. Esta suma es la suma desde que i es igual con 1 hasta l. Y acuérdense que esto eran los de j igual a 1 hasta ki. De todos estos, en realidad es la medida del RI, ¿no? Y esto viene de que el RI es la unión. De hecho, aquí lo puse, por eso lo pusimos explícitamente, de justamente esos, ¿no? Entonces es la medida de estos. Entonces ahora, más, esta es una constante. ¿Cuántos términos tengo aquí? Ah, creo que me faltó un 2, ¿no? Aquí en el... Ajá, aquí me faltó un 2. 2 por K menos L. ¿Cuántos términos hay en este que está aquí? Pues justamente esta suma tiene K menos L términos, ¿no? Entonces esto es K menos L multiplicado por epsilon,
entre 2 por K menos L, ¿no? Entonces, digo, este se me va a cancelar. Luego, la medida de los RIs, aquí estoy considerando desde I igual con 1 hasta L. Y ese sí tengo duda, ¿ese cuánto da? Ok, o sea, esta es la suma de las medidas de los rectángulos en donde la función es discontinua. Entonces, si vamos más arriba, acuérdense que esta suma superior, de hecho, ¿qué es? Si se acuerdan ya de todas tantas veces que hemos ocupado la medida de Jordan, justamente la suma superior es la suma de las medidas en donde intersectas al conjunto, ¿no? Pero justamente donde intersectas al conjunto son la suma de las medidas de los rectángulos donde hay discontinuidades, ¿no? Entonces, justamente esto es la suma de las medidas de todos los rectángulos en donde la función es discontinua y a lo más es epsilon sobre 4m, ¿se acuerdan? Entonces, esto sería menor, ¿no? Menor estricto que 2m multiplicado por epsilon entre 4m más epsilon sobre 2. Y de hecho esto es igual a epsilon sobre 2 más epsilon sobre 2 y esto es igual a epsilon, ¿no? Entonces, por lo tanto, la suma superior de f con respecto a q menos la suma inferior de f con respecto a q, pues es menor que epsilon. Y fíjense que si no hubiera tenido esto, o sea, el caso en donde todos sean discontinuas, pues no tengo este, ¿no? Entonces, al no tener ese, pues ya no me tengo que, o sea, ya es más fácil porque no tengo que darle tratamiento a estos y simplemente con la primera epsilon que teníamos, que era esta, ya con eso podemos acotar, de hecho hasta le puedes poner epsilon entre 2m, ¿no? Si estuvieras en ese caso, para que te quede aquí justo epsilon. Entonces, si no tengo puntos en donde, rectángulos donde es continua, pues se vuelve más fácil. Si en todos es continua, pues entonces ya es integrable. Entonces, realmente el caso difícil es cuando hay de los dos, que es el caso que hicimos aquí, ¿no? Entonces, dimos una epsilon, encontramos una partición de tal manera que la suma superior menos la suma inferior es menor que epsilon. Y entonces, por el teorema, lo que podemos concluir es que f es integrable sobre R, ¿no? Y entonces, al menos ya sabemos que si nuestro conjunto de discontinuidades es de medida de Jordan 0, entonces la función necesariamente es integrable. Lo que no sabemos y que se queda como tarea moral es, ¿será que si la función es integrable, necesariamente el conjunto de discontinuidades tiene que ser Jordan medible y de medida 0? ¿No? Entonces, eso eh, pues se vuelve un problema, ¿no? Porque, bueno, la tarea moral es encontrar ese ejemplo, ¿no? Porque ahorita les voy a tener que decir la respuesta porque vamos a dar algo que es, nada más es cultural, ¿no? Entonces, o sea, la respuesta es que el regreso no es verdad. Y se definió eh, una medida de verdad para que sí lo fuera, ¿vale? Y esa es la medida del Lebesgue. De hecho, esta sí es una medida, ¿sale? Lo que pasa es que, bueno, no sé si alguien ha llevado teoría de la medida, pero una medida es una función que cumple, que cumple cosas muy específicas, ¿no? Y a pesar, lo que quiero decir, a ver, lo que quiero decir es lo siguiente. En términos intuitivos es una medida, la medida de Jordan, porque estoy tratando de calcular un área, o estoy tratando de calcular un volumen, o estoy tratando de calcular un hipervolumen, o... Entonces, en ese sentido sí es una medida, ¿sale? Porque estoy tratando de medir algo. Ajá. Pero en el sentido formal hay una definición formal de lo que significa ser una medida. Y en esa definición formal, la medida de Jordan no es una medida, ¿vale? La que sí es una medida es la medida de Lebesgue. Y no solamente es una medida en el sentido formal, sino que además soluciona el problema de que si es integrable, entonces forzosamente las discontinuidades tienen que ser de medida de Lebesgue 0, ¿vale? Entonces la medida de Lebesgue soluciona dos problemas. Primero, que sí va a ser una medida,
Y segundo, que entonces, pues el regreso de este teorema que acabamos de ver sí se vale, ¿sale? Que de hecho, pues eso da pie a la integral de Lebesgue. Pero, como les digo, eso que les estoy diciendo simplemente lo vamos a dejar cultural porque no lo vamos a, ¿cómo se dice? A decir, ¿vale? Entonces, aquí lo único que les diría es, bueno, existe una medida mejor que la medida de Jordan y es la medida de Lebesgue, ¿vale? Mejor en dos sentidos. En el primero, en el que sí es una medida en el estricto sentido formal matemático, y segundo, porque en esa forma de medir sí va a poderse valer un regreso de este teorema, ¿no? Y lo único que voy a poner de manera cultural es cómo serían las versiones, o sea, cómo son los análogos con la medida de Lebesgue, ¿no? ¿Vale? Bueno, entonces ahí les van, ¿no? Ahí les van cómo vendrían las versiones de estos teoremas, ¿no? Entonces, definición. Primero, como definición de medida de Lebesgue medible, ¿no? Entonces, ahí sería sea A un subconjunto de Rn, un conjunto acotado. Entonces, A tiene medida de Lebesgue 0. Cero. Sí, para toda epsilon mayor que 0, existen una cantidad numerable de rectángulos, ahí es donde cambia. R1 hasta R2 hasta RK, tales que 1. A está contenido en la unión desde que K es igual con 1 hasta infinito de RK. Y la segunda, muchas son muy parecidas, que la serie desde que K es igual con 1 hasta infinito de la medida de los RKs es menor que epsilon, ¿sale? Entonces, si se dan cuenta, pues es muy parecida, ¿no? Nada más cambia en que aquí se permite una cantidad numerable y en el otro solo una cantidad finita. Entonces, en este caso, escribimos que la medida de Lebesgue de A, pues es 0, ¿no? Entonces, aquí decimos en donde LA denota la medida de Lebesgue de A, ¿no? Y esa es la definición análoga para medida de Lebesgue 0. Y el otro, que es el teorema de Lebesgue, ¿no? Nos dice que sea f una función definida de R, subconjunto de Rn a R, acotada sobre R. Entonces, f es integrable sobre R. Sí, solo sí. Pues la medida de, voy a poner corto, la medida de Lebesgue de las discontinuidades, pues es 0. ¿Vale? Entonces, pues digamos que la integral de Riemann tiene algunos detalles, ¿no? Justamente porque no toda, o sea, por ejemplo, acuérdense, por ejemplo, un conjunto que no es Jordan medible es el conjunto que tiene que ver con la función de Dirichlet, ¿no? Que está como punteado. Entonces, ese no se puede medir, o sea, y eso está totalmente ligado al hecho de que esa función no es Riemann integrable, ¿no? Entonces, para que ese tipo de funciones sí sean integrables, se tiene que definir la integral de Lebesgue, ¿vale? Que está totalmente relacionada con la medida de Lebesgue, ¿no? Así como la medida de Jordan, ¿no? Está relacionada como es la integral de Riemann, también la medida de Lebesgue
está relacionada a cómo está definida la integral de Lebesgue, ¿no? Pues la integral de Lebesgue es la mejor integral que existe porque ahí nuestros ejemplos que teníamos de funciones que no fueran rimas integrables no jalan. Ahí sí van a ser Lebesgue integrables, ¿no? Entonces, la integral de Lebesgue es una mejora de la integral de Riemann, ¿no? Que, ¿por qué? Porque viene de la medida de Jordan, ¿no? Que es la que se hereda de la integral de Riemann, la mejoras con la medida de Lebesgue, ¿no? Y entonces eso también te da una integral mejorada, que es la integral de Lebesgue, en donde, pues al menos ese ejemplo de Dirichlet, ¿no? Pues iba a ser Lebesgue integrable, ¿no? Entonces, esto nada más es cultural, que sepan que el enfoque clásico es integral de Riemann y medida de Jordan, pero existen la integral de Lebesgue y la medida de Lebesgue, que son medidas mejores, integrales mejores que la integral de Riemann. Entonces uno dirá, ¿por qué no vemos mejor la integral de Lebesgue en vez de ver integral de Riemann? Pues porque no es una gran diferencia en el sentido de que para que ustedes puedan trabajar con funciones que no son Riemann integrables, pues para empezar no es tan fácil encontrar una función que no es Riemann integrable. Entonces, pues no es, o sea, digamos, es un plus, pero no ganas tanto, ¿no? O sea, al final es como tapar huecos en la teoría, pero no ganas demasiado. Y realmente es muchísimo más difícil ver, porque aparte la medida de Lebesgue, o sea, por ejemplo, la medida de Jordan la definimos de manera explícita, ¿no? Dijimos, pues vale esto, ¿no? Suma superior y es una integral, ¿no? Pero la medida de Lebesgue no se puede definir de manera explícita, sino la defines de manera implícita, es decir, como cuando dices que todo conjunto se puede bien ordenar, ¿no? ¿Y cuál es el orden, no? Pues quién sabe, lo estás definiendo de manera implícita. Entonces, la medida de Lebesgue también es una medida que se define de manera implícita, es decir, sabes que existe una medida que tiene tales propiedades y a esa le llamas Lebesgue, pero no sabes cómo es, ¿no? Entonces, eso también es un problema, ¿sale? Y el hecho de que, pues, obviamente necesitas teoría más complicada, necesitas saber teoría de la medida para poderte meter con temas de la medida de Lebesgue, ¿no? Entonces, digo, es extremadamente más difícil de definir y los casos que ganas, pues no son tan relevantes porque en la vida diaria o casi siempre va a ser muy raro que trabajes con funciones que no sean Riemann integrables, ¿no? Entonces, realmente esa es la razón por la que no se ve, ¿no? Pero yo lo único que les quería comentar es, como cultural, que conozcan que existe esta medida, cómo se define, qué significaría que algo sea Lebesgue cero, ¿no? Y, y que en el caso de definir la integral con Lebesgue, ¿no? Entonces ahí sí se va a valer el regreso de este teorema, ¿vale? Entonces, ya lo último que diría es que lo que he dicho es la razón por la que la medida de Jordan no es una medida es porque no puede ser definida una sigma álgebra correcta para los conjuntos Jordan medibles, ¿vale? Lo voy a dejar así porque no nos desviamos mucho si nos metemos en temas de esos, pero si alguien está interesado en ver la medida de Lebesgue, pues se puede acercar a libros de teoría de la medida. De hecho, hay capítulos completos dedicados a esa construcción, ¿sale? Entonces, el hecho de que la medida de Jordan no sea una medida, acuérdense, solamente es porque no cumple una estructura formal matemática, ¿no? Pero intuitivamente no tiene ningún problema en que podamos referirnos a la medida de Jordan coloquialmente como una medida, ¿vale? Entonces, aquí le vamos a dejar y ya nos hace falta la última sección del tema, que simplemente es definir la integral sobre otro tipo de conjuntos que pues no necesariamente vayan a ser rectángulos y como debe esperarse, pues seguramente esos conjuntos van a ser los conjuntos Jordan medibles, sino para qué hicimos tantas cosas con ellos, ¿no?